Te voy a lanzar una pregunta. Si tú hubieras sabido antes de votar cómo iban a quedar las elecciones, ¿hubieras votado lo mismo? O sea, tú imagínate que el día de votar viene de repente alguien del futuro y te da en primicia, te dice a ti solo cómo va a quedar y cuál va a ser el resultado de las elecciones. En escaños, en número de acuerdos, y va a coger y te dice, pues mira, va a haber una mayoría posiblemente de Pedro Sánchez con partidos independentistas y la derecha no va a sumar, contra todo pronóstico. ¿Tú hubieras votado lo mismo sabiendo esa información? Pues esto lo preguntó una encuesta hace unas semanas y son curiosos los resultados. ¿Qué pensáis? ¿Que mucha gente hubiera cambiado de opinión? ¿Que mucha gente hubiera repetido? Pues bueno, claramente la gente volvería a votar lo mismo, independientemente de que el resultado fuera uno u otro. Solamente un 7,6% de las personas preguntadas hubieran cambiado el sentido de su voto tras conocer cómo quedaron las elecciones. Y a ver, en realidad esto es un poco lo esperable, ¿no? Tú vas a votar a un partido ya no solo por si va a ganar o va a perder, que también puede influir, pero bueno, lo normal es que tú votes al mismo partido, es un poco lo esperable. Ahora bien, si miramos cómo han respondido esta pregunta a los votantes de cada partido, vemos cómo hay diferencias. Y hay partidos en los que ya no estamos hablando de un 7,6%, estamos hablando del doble o casi el triple. Hay que dejar claro, y eso sí, que por lo general en todos los partidos, la mayoría de gente, la gran mayoría de gente, volvería a repetir el voto. Eso es un hecho, eso está claro. Sin embargo, de los 4 grandes partidos, los votantes que más hubieran cambiado el voto de conocer el resultado son los votantes de Vox. Es como si hubiera un mayor porcentaje de voto arrepentido, ¿no? Como personas que después de conocer el resultado se sienten como estafados o dicen, bueno, pues ahora hubiera cambiado mi voto. Está como arrepentido, ¿no? O no sé si llamarlo así. En el caso de Vox, un 13,2% de los encuestados hubieran cambiado el voto, hubieran votado diferente en caso de saber, pues que PP y Vox no iban a sumar y que por tanto Pedro Sánchez era el candidato con más opciones. Es decir, mientras en la población general solo un 7,6% hubiera votado diferente, en el caso de Vox es casi el doble, es un 13,6%. Y sí, es verdad que la mayoría de gente volvería a votar a Vox, es un hecho. Sí, no hay que ser alarmista. Ahora bien, si tú comparas el número de personas que votarían distinto entre PP y Vox, en el caso de Vox es casi un 14% y en el caso del PP es un 5%. O sea, hay 3 veces más votantes de Vox que hubieran cambiado el sentido de su voto que de votantes del PP. Y en el caso del PSOE con Sumar pasa un poco lo mismo. O sea, en el caso del PSOE únicamente un 5% de los votantes hubieran votado diferente, lo cual es muy poco y está por debajo de la media incluso de la población total. Ahora bien, en el caso de Sumar estamos hablando de un 9,5%, que es más que la media total y en este caso el doble que el PSOE. Luego además es llamativo porque conforme más pequeños son los partidos, conforme menos escaños tienen o se han quedado sin escaños, pues más aumenta este arrepentimiento, ¿no? Y sobre todo en los partidos pequeños y conservadores, ¿no? Cuando tú votas a un partido pequeño y al final no acaba obteniendo representación, pues es normal que digas, uy, pues me arrepiento un poco, uy, podía haber votado al otro partido porque al final, mira, no he sacado representación. En este sentido, nos sorprende que en estos partidos minoritarios o regionalistas incluso, pues sea mayoritaria, o sea más grande este arrepentimiento. Claro, la pregunta más evidente es ¿por qué? ¿Por qué hay partidos en los que la gente se arrepiente más o hay más porcentaje de personas que cambiarían el voto de haber sabido el resultado de las elecciones? Y yo creo que está muy ligado a que al final, en España ahora mismo, se entiende la política o la propia aritmética nos lleva a pensar en una política de bloques. Es decir, ahora mismo y en las últimas elecciones solamente hay 2 opciones, simplificándolo al máximo, es o bloque de izquierdas o bloque de derechas, o un bloque de izquierdas liderado por el PSOE o un bloque de derechas liderado por el PP. Esas son a priori las 2 únicas opciones que se perciben a efectos prácticos entre los votantes. Como ya hemos dicho alguna vez, existe esa creencia, injustificada por cierto, de que votar a los partidos grandes, en este caso PP o PSOE, tiene más garantías de éxito. Parados un poco en la historia y en la experiencia reciente, la gente cree y la gente siente que cuando vota Vox o cuando vota Sumar, está digamos impidiendo que o bien gobierne la derecha o bien gobierne la izquierda. Lo que pasa es que durante los últimos años precisamente ha sido la derecha la que ha tenido más problemas para gobernar debido a esta fragmentación entre partidos. En este caso, como el bloque que no ha podido gobernar y el bloque que ha fracasado ha sido el de la derecha, es normal y podemos entender que los votantes de Vox castiguen a Vox y sobre todo que hubieran cambiado su voto hacia el PP. ¿Por qué? Pues porque creen que así es más probable que gobierne la derecha. ¿Que es injustificado? Sí, de hecho incluso había artículos que decían completamente lo contrario, que precisamente si tanta gente de Vox no se hubiera ido al PP, a lo mejor esa diferencia de 500.000 votos arriba de Vox podía haber supuesto ganar más escaños y por tanto que sumara más el bloque de la derecha. Sin embargo, en la creencia, en la mente, en la costumbre de la mayoría de votantes, es al contrario. Tú te vas a votar al partido grande porque es una manera de aunar fuerzas y es una manera de ser coherente con lo que ha pasado hasta ahora, y es, siendo manipuladores y siendo simplistas, cuando no estaba Vox, el PP gobernaba de vez en cuando. Ahora que está Vox, el PP no gobierna. Pues entonces es normal que la gente haga ese proceso. ¿Erróneo? Sí.
pero lo hace. En el caso de la izquierda hubiera pasado lo mismo. En el caso de que el PSOE y Sumar no sumaran con el resto de partidos, la mayoría de gente de Sumar hubiera acabado en el PSOE, antes o después, porque repetirían esta idea de que el partido grande tiene más opciones de gobernar. Entonces, ¿se pueden entender estos datos de voto arrepentido? Pues en el caso de Vox y en el caso de la derecha, sí. Se pueden entender, porque la gente actúa así. ¿De manera injustificada? Puede ser. Pero puedo entender, ¿no? Que el caso de Vox sea el partido con más número de personas, o con más porcentaje de personas, que se arrepienten de su voto y lo hubieran cambiado de saber que no iba a haber suma de Vox y PP. Ahora bien, a mí me sorprende mucho el caso de Sumar. Porque sí está únicamente 2 puntos, un 2% por encima de la media de la población total, pero es que tienes casi el doble de personas arrepentidas en el caso de que el PSOE. Y claro, estamos hablando de un partido que va a gobernar, va a estar en el gobierno y que podemos decir que está dentro del bloque de la izquierda de los ganadores de las elecciones. Habiendo ganado las elecciones, ¿cómo puede ser que haya un 10% casi de personas que de haber sabido el resultado hubieran cambiado? A mí esto me extraña un montón, y sobre todo me extraña más viendo la siguiente pregunta. La siguiente pregunta en la encuesta del CIS hablaba sobre la satisfacción con respecto al resultado de las elecciones. ¿Y sabías qué votantes de qué partido eran los más satisfechos con el resultado de las elecciones? Pues efectivamente los votantes de Sumar eran los más satisfechos de todos. Y yo digo, pero vamos a ver, si son los más satisfechos, si están en el bloque de los ganadores y van a gobernar, ¿cómo puede ser que haya un 10% y sea el segundo partido con más porcentaje de arrepentidos o de gente que cambiaría su voto? O sea, no lo entiendo. En un primer momento se me ocurrió y dije, a ver, puede ser que en el contexto, en el momento, hubiera un montón de gente que se movilizase por el voto útil y que por tanto, una vez conocieran el resultado y sabiendo que no iba a gobernar a la derecha, pues a lo mejor cambiarían su voto porque retirarían su apoyo, ¿no? Es decir, hubo un montón de gente que votó únicamente en ese momento para parar a Vox y a PP o para parar a la derecha, pero que de saber que no iba a llegar la derecha al gobierno, pues a lo mejor no hubieran votado a Sumar, ¿no? A lo mejor ese es el pensamiento que se me viene en un primer momento. Pero claro, hubiera pasado lo mismo en el PSOE. O sea, precisamente el PSOE fue el gran beneficiado de ese voto para frenar a la derecha. Entonces, ¿por qué esto le afecta más a Sumar que al PSOE? ¿Qué pasa? ¿Que el votante que se movilizó para frenar a la extrema derecha únicamente era un votante a la izquierda de Sumar y que de repente le retiró el apoyo? En el caso del PSOE no aplica. Tengo dudas. En cualquier caso, esto es un ejemplo de lo difícil que es para los partidos minoritarios de un bloque y de otro. En el caso de Vox y en el caso de Sumar, tengan razón o no, sea justificado o no, muchas veces se van a ver perjudicados por creencias y por dinámicas de voto que van más allá de la realidad, de cómo funcionan las cosas. Sí que es verdad que no son una mayoría de votantes los que se arrepienten. Sí que es verdad que en todos los partidos la gente volvería a repetir el voto. Esto está claro, hay que decirlo, no manipulemos. Ahora bien, me resulta muy interesante que precisamente los dos partidos con más porcentaje de votantes arrepentidos o de gente que cambiaría su voto, ahora mismo en las encuestas son los dos partidos que más han bajado. Y ojo, son los dos partidos que más han bajado, mientras tienes al PSOE aprobando una amnistía y comiéndose el marrón de una investidura con Junts, y mientras tienes al PP que viene de fracasar una investidura y viene de hacer el ridículo tras un mes de negociación vacía. Entonces, si con estas cosas los partidos pequeños siguen perdiendo y siguen en negativo, es porque lo tienen muy complicado y porque es que ya no depende de ellos. Y es lo que decimos siempre cuando comentamos una encuesta. En el caso de Sumar y de Vox, perder un 5% de los votos, perder un 10% de los votos, es trágico, porque un 10% puede significar 5, 10 o 15 escaños. Entonces, cuidado. Entonces simplemente quería comentar esta encuesta y estas preguntas de la encuesta que me llamaron mucho la atención. Me pareció curiosa de por sí la pregunta, ¿no? En caso de haber sabido cómo quedaban si hubieras cambiado el voto, y sobre todo me pareció más llamativo el resultado por partidos, ¿no? Que sí, que puedo entender que es evidente, ¿no? Que la gente siempre busca refugiarse y el valor seguro es el partido grande. Pero no deja de parecerme curioso, y sobre todo el caso de Sumar, ¿no? Como un partido que va a gobernar, que hagan unas elecciones y que sus votantes dicen ser los más satisfechos, pues tiene más porcentaje de lo normal en cuanto a personas que cambiarían el voto. Entonces, bueno, simplemente os dejo espacio para vuestras teorías, para vuestras hipótesis. Yo ya os digo, no lo tengo claro. Entonces, bueno, también os lanzo la pregunta a vosotros para, pues, a ver si averiguamos por qué. En cualquier caso, pues bueno, deciros que podéis suscribiros y podéis dejar un like si os ha gustado. Intentaremos hacer más vídeos también, ¿no? Hablando de este tipo de preguntas, reflexionando sobre este tipo de aspectos. Nos vemos en el próximo vídeo.